Hola, bienvenidos a Trigonometría. En esta ocasión vamos a resolver triángulos rectángulos conocidos algunos de sus elementos. Fíjense, recordemos que los elementos de un triángulo rectángulo son sus catetos, que forman el ángulo de 90 grados, y opuesto a ese ángulo de 90 grados se encuentra la hipotenusa. Fíjense que en este problema nos pide resolver el siguiente triángulo rectángulo conociendo uno de sus catetos A y su hipotenusa C. Fíjense, teniendo estos, vamos a resolverlo. Entonces, fíjense, tenemos como elementos conocidos el cateto A, que vale 8 centímetros, y su hipotenusa C, que vale 10 centímetros. ¿Qué nos hace falta encontrar? Nos hace falta encontrar el cateto B, el ángulo alfa y el ángulo beta para resolver todos los elementos conocer todos los elementos de este triángulo rectángulo. Para encontrar primero el cateto que nos hace falta teniendo dos catetos teniendo un cateto y la hipotenusa, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y fíjense que tengo C, que es la hipotenusa al cuadrado, sería 10 al cuadrado. Esto es igual a 8 al cuadrado más b al cuadrado, y b al cuadrado es el elemento que nos hace falta. Entonces vamos a despejar. B al cuadrado es igual a 100, 10 por 10, 100, menos 8 por 8, 64. Y b sería igual a la raíz de 100 menos 64, 36. B sería igual a 6. Ya tenemos el cateto, vale 6, muy importante este cateto, aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora vamos con un ángulo alfa. Fíjense, alfa, podemos relacionar el cateto adyacente en este alfa con la hipotenusa, o el cateto opuesto con la hipotenusa, o también relacionar la tangente por medio de la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, ya que conocemos los tres valores de los tres lados. Vamos a hacerlo con el seno. Fíjense, seno de alfa es igual a cateto opuesto A, en este caso A, sobre la hipotenusa C. Entonces el seno de alfa A, ¿cuánto vale? 8 dividido para 10. Fíjense que podemos aplicar arcoseno a ambos lados, arcoseno a esta miembro de esta igualdad, y arcoseno a este otro miembro de esta igualdad. Arcoseno aplicado a seno, como son operaciones inversas, se cancelan y nos queda que alfa, solo el ángulo alfa, es igual a arcoseno de 8 sobre 10. Este valor de arcoseno de 8 sobre 10 es 53.13 grados. Lo podemos sacar en la calculadora. 53.13 grados. Ya tenemos el valor aquí de alfa, que es 53,13 grados. Muy importante. Y el valor de beta, pues también podemos relacionar cualquier función trigonométrica que relacione los componentes de este triángulo rectángulo, ya que nosotros contamos con los valores de los catetos y la hipotenusa, o sea que cualquier función trigonométrica nos sirve. Vamos a aplicarle el seno mismo. Apliquemos el seno de beta, a que es igual a cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto de beta es b sobre c. O sea que el seno de beta va a ser igual a b. ¿Cuánto es el valor de b? Es 6 dividido para c para 10. Aplicamos arco coseno a ambos lados. Arcoseno, en este caso, arcoseno del seno de beta, y también arco seno de 6 sobre 10. Finalmente aquí se cancela el arcoseno y el valor de beta, vamos a poner directamente, es igual. El valor de beta va a ser igual al cálculo de arcoseno de 6 sobre 10. Y este arcoseno de 6 sobre 10, haciéndolo en la calculadora, nos va a salir 36,87 grados. Fijen, muy importante este valor de 36,87 grados, que sumados alfa y beta, pues nos tienen que dar 90 grados. Efectivamente nos da 90 grados.
Y este ángulo, pues que ya no lo calculamos, que es de 90 grados, ya que es un triángulo rectángulo. Vamos a ver esto en un software. Fíjense que el valor de B para nosotros es 6, el valor de A para nosotros 8 y el valor de C es 10. Vamos a verificar estos ángulos en un software. Vamos a dibujar primeramente pues el valor de, vamos a poner algunos segmentos de recta. Fíjense de aquí hasta acá, este es el valor de 6. De acá a acá nos salió el valor de 8. Y finalmente acá, de aquí hasta acá tenemos el valor de 10. Fíjense de 10, que es la hipotenusa 10. Tenemos en este software, vamos a verificar los ángulos con la herramienta de ángulo. Y vamos a verificar el ángulo alfa, este ángulo alfa que va desde aquí hasta aquí. Fíjense, este ángulo alfa es 53.13. Aquí lo podemos verificar, 53.13. Ya lo tenemos aquí, 53.13. Y verifiquemos el ángulo beta de este triángulo rectángulo que viene desde aquí hasta aquí. Vamos a verificar desde aquí, este ángulo de aquí. 36,87. Fíjense, 36,87. Ya lo hemos verificado y finalmente este ángulo de aquí, que es el ángulo de 90 grados. Vamos a resolver otro ejercicio de esto, de resolución de triángulos rectángulos. Este otro ejercicio pues se trata de B, un cateto, vale 15 centímetros. Muy importante, el ángulo alfa nos dan, y este ángulo alfa vale 50 grados. Y con estos dos elementos, pues teniendo en cuenta que tenemos B, un cateto 15 centímetros, el ángulo alfa 50 grados, vamos a sacar los demás elementos que nos faltan, que sería el otro cateto, la hipotenusa y el ángulo beta. Fíjense que teniendo este ángulo que es de 50 grados y teniendo el cateto adyacente, nosotros podemos relacionar con la hipotenusa por medio de el coseno. Fíjense el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa teniendo los grados y podemos sacar la hipotenusa. O sea que el coseno nos puede ayudar. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Nosotros tenemos que el coseno de 50 grados es igual a B, que ya tenemos este valor que es 15 centímetros, 15 sobre C. Fíjense que el valor de C es lo que necesitamos. C está dividiendo, pasa a multiplicar, y el coseno que estaría multiplicando pasa a dividir, o sea que sería 15 sobre coseno de 50 grados. Prácticamente la hipotenusa va a tener un valor, ya haciéndolo en la calculadora, muy importante también, de 23,34 centímetros. O sea, ya tenemos aquí el valor de la hipotenusa, que va a ser 23,34 centímetros obtenidos, esta operación hecha en la calculadora. Y fíjense que ya tenemos esto, nos faltaría el valor de A. Si tenemos B, C y A, podríamos aplicar el teorema de Pitágoras, pero también se puede aplicar, por ejemplo, el seno. Con el seno también podemos aplicar, o con la tangente también se puede aplicar. Fíjense, la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente para obtener A. También se puede aplicar esto, nos conviene también, miren, tangente de alfa, que lo tenemos a alfa, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que lo tenemos. Y fíjense que aquí el valor de A vendría a ser 15, que multiplica a tangente de 50. O sea que el valor de A, ya resolviéndolo en la calculadora, sería 17,88 centímetros. O sea que 17,88 centímetros, resolviendo en la calculadora, tendríamos
este valor muy importante de este cateto vertical. Y finalmente nos faltaría B, que lo podríamos sacar de múltiples formas también, pero también podemos utilizar la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre A, y A ya lo tenemos a este valor, fíjense, muy importante. Entonces, fíjense, también se podía sacar con la tangente de beta, es igual a cateto opuesto, que en este caso es B, sobre cateto adyacente A, pero la tangente de B, de beta, es igual a B, que es 15 sobre A, y A, el valor de A es 17.88, pero también el valor de A es 15 sobre tangente de 50 grados. Y se puede cancelar 15 y nos queda que podemos aplicar arco tangente a ambos lados, arco tangente de beta para eliminar la tangente, y arco tangente del valor de 1 sobre tangente de 50 grados. Fíjense que ya sacando en la calculadora, aquí se cancela y se cancela la tangente y nos queda que beta va a ser igual a arco tangente de este valor de 1 sobre 50, que sacándole en la calculadora 1 sobre tangente de 50 es 0,83909, y sacándole el arco tangente a este valor, pues nos da un ángulo de 39.99 grados, o sea, aproximadamente 40 grados. Fíjense que podemos verificar todo esto en un software. Vamos a verificarlo en un software. Vamos a dibujar primero el cateto de 15 centímetros. Fíjense, aquí lo podemos dibujar dado eso. Aquí tenemos un cateto de 15 centímetros. Longitud 15 centímetros, el cateto A, que vale 17.88, pues necesitamos que sea perpendicular. Vamos a dibujar una guía para poder dibujarlo perpendicular. Vamos a ver de aquí, necesitamos que la longitud sea 17.88. Vamos a tratar de ponerlo así. Vamos a verificarlo si... Vamos a verificar si está correctamente. Acercarnos un poco para ponerlo de manera que sean 90 grados. Listo. Fíjense que ahí tenemos este otro cateto A, que es 17.88. Podemos verificar si cumple con 90 grados. Vamos a ver, vamos a verificar con la herramienta de ángulo si tiene 90 grados. Y finalmente vamos a poner el segmento que une estos dos. Podemos borrar la guía. Esta guía, y ahí está el triángulo rectángulo. Y fíjense que tenemos el valor de I, que es 23.34, que es la hipotenusa. Fíjense, 23.34, que es la hipotenusa. Muy importante. Y vamos a verificar los demás ángulos. Este ángulo de aquí debe ser de 50. Lo habíamos, y eso nos dieron como dato. Este ángulo de aquí. Este de 50,01, bueno, aproximadamente. Y el ángulo de acá, este ángulo de acá, que sería el ángulo de 40 aproximadamente, vamos a ver, 39.99. Fíjense que estas son aproximaciones muy exactas, 39.999, que es 40, y acá el otro ángulo de 50, que salió 49.999. Fíjense que hemos resuelto estos dos ejercicios muy importantes de triángulos rectángulos.